Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de seguir siendo instruidos a través de su palabra, para que seguir caminando en este precioso, senda que trazó nuestro Señor con su sangre, ¿no? No es fácil. Es más bien muy complicada, pero una vez que el Espíritu está en nuestras vidas y nos guía y nos lleva, a pesar de lo que somos, pues ahí nos va encaminando poco a poco hasta un día presentarnos delante de nuestro Dios limpios y sin mancha. Yo siempre que me imagino esto, o sea, simplemente me lo imagino, no puedo entender de qué manera será, pero sé que Dios tiene el poder, sé que Él lo prometió y sé que un día será así. Entonces, sin más, tenemos un título para esta porción de la Escritura. El título es El don y la transgresión. Y pues bueno, vamos a poder observar el contraste de una cosa y otra. En las vidas, en las vidas de alguna manera de Adán y de Cristo, ¿verdad? Obviamente guardando todas las proporciones, pero pues ahí está estipulado en la misma escritura. Y es que Pablo no se cansa de manifestarnos el poder de la gracia. El poder de la gracia, de que estábamos, o para nosotros era inalcanzable poder llegar o hacer la obra de Dios, o entrar, o de alguna manera es imposible, inalcanzable para el hombre, pero para Dios es posible. Y vaya que lo logró porque la obra está hecha. En este proceso, pues estamos viniendo uno a uno, nos está trayendo el Señor con sus lazos de amor, ¿no? Romanos 5, del 12 al 21. Con esto terminaremos el capítulo 5 de Romanos, pero vamos a entrar de lleno. Tenemos un objetivo ahí que dice, recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Cristo para vida eterna. Y para eso nos sirve esta gracia, o sea, para tener vida eterna, no a partir de que muera esta carne o este cuerpo, sino a partir desde que el Señor entra en mi vida con su Espíritu y nos va enseñando y nos va guiando y nos va mostrando el poder de su palabra, el poder de su obra, el poder de su Espíritu y la manera en la que, a pesar de lo que soy, va obrando en mi vida y a través de mi vida. Eso lo digo para todos, ¿verdad? Muy bien, tenemos, creo, un versículo, más bien dos, a memorizar. Y ahora es para atesorar. Para atesorar, Discúlpeme. Sí, y es que no le han cambiado ahí, pero sí es para atesorar. Es que aquí ya lo quitaste. En la ovejita sí. Para atesorar, como dijo el pastor. Así es. Sí. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Wow, qué increíbles versículos. Pero bueno, ahorita entramos ya para ver eso, porque hay una palabrita ahí que de pronto esto de que el pecado abundase, pero ahorita lo vamos a ver. Muy bien, pues sin más, vamos a darle. Versículo 12, Romanos 5, 12, el 12 lo leo yo, y dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien. Parte de lo que me llama mucho la atención
Me llama mucho la atención y creo que tiene un mensaje esto, o sea, Dios así es como nos habla. Dice la palabra de Dios que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice por una mujer. ¿Quién pecó primero? Eva, sí. Pero el hombre es, por Dios, es el que va a guardar con la palabra la mujer. Sí, Es el que está dado el mandato. Pero hay muchas aparte también el cosas pastor ahí. mencionó que Dios lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La mujer fue sacada de la costilla. Sí, la mujer no fue así, o sea. Bueno, si nos vamos bien a la escritura, creo que hay un pasaje que dice que ambos fueron hechos a la imagen de Cristo, o sea, pero tendríamos que ir, o sea, necesito leerlo más adelante, se los voy a poner en el WhatsApp, pero eso es lo de menos. Pero sí, o sea, parte es, y esto, ojo varones, o sea, ojísimo. O sea, ¿qué está haciendo tu mujer? O sea, si tú no le mostraste lo que Dios te dijo bien como tal y como, va a haber cuestión. Y los errores que cometa ella, yo te los voy te los voy a pedir a ti. O sea, te voy a llamar a cuentas a ti. No a ella, a ti. No, claro que el Señor con todos va a hablar, ¿verdad? Pero hablo en matrimonio, ¿verdad? O sea, en matrimonio es importante que sepamos. Yo voy a pagar por ¿Qué dijo? Que explique bien. Yo no digo Yo voy a pagar por lo de ella. O sea, No, pero ¿sabes qué, hermano? Dios dijo que ni los hijos van a pagar por los pecados de los padres. O sea, es que hay varias cosas, Sí. o sea, y lo quiero dejar un poco claro antes de seguir, porque sí es importante, porque entró el pecado al mundo por un hombre, no por una mujer. Sí, esa es una. Otra, porque el hombre es responsable de las acciones de su esposa. O sea, si tu esposa hizo tal o cual cosa, pues ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Ya? Entonces, esa es una. Otra, Dios no le habló a Eva, Dios le habló a Adán. El mandamiento se lo dio a Adán, no a Eva. Yo a ti te dije, Gerson. A ti, Gerson, te dije. No, ¿verdad? A ti, Juan de Dios, no a tu esposa. ¿Sí? Entonces, tú me respondes. ¿Sí? Híjole, cosas tan interesantes que el Señor nos habla, o sea, nos habla. Entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado, pues entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces sabemos que Adán de alguna manera nos contaminó a todos con el pecado. Creo que la hermanita mandó esa parte de... Sí, lo vi. ¿verdad? Y está interesantísimo porque pues muchos dijeran, ¿y yo qué culpa tengo? Sí. O sea, ¿yo qué culpa tengo que Adán haya pecado? Pues sí, pero... Pues, como bien dice, ¿era quién el que lo dijo? No. Graham. Billy Graham. Dice que no estuve en el paraíso y heredé el pecado, pero tampoco estuve en la cruz Y heredó la gracia. y heredé la vida. ¿Cómo te lo explico ahora sí? Entonces ese es el punto, o sea, esto es así, no quieras, sí, y no quieras eximirte de, no, es que pues tendrás que ser extraterrestre o venir de Marte o de otra parte, pero todo terrenal nació de Adán y nació en pecado y así, esa es nuestra naturaleza caída y necesitamos un Salvador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo en esta porción nos va a mostrar, lo que hizo Adán y lo que hizo
Cristo. Y cómo lo que hizo Cristo tiene muchísimo más poder, ¿verdad? Y bueno, vamos a verlo. Dice la primera preguntita ahí en nuestra hojita. ¿Por qué medio entró el pecado en el mundo? Por un un hombre. hombre. Por un hombre. Oye, pero es que Eva, no, por un hombre. ¿Verdad? ¿Qué entró en el mundo por medio del pecado? La muerte. La muerte. Así es. Clarísimo. ¿Cómo sabemos que la muerte pasó a todos los hombres? Por Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos Todos pecaron. pecados. Así es. Y ya no hubo forma, o sea, ya no hay forma de decir, no, bueno, es que, pues es que mi vecino sí, porque es bien, no, hombre, si vieras cómo es, sí, pero pues todos hemos mentido, todos hemos hecho, de alguna manera, transgredido la ley. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Versículos 13 y 14. Hermanita Caro, ¿me ayuda? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Y empieza así, la verdad es que sí entiendo a mi hermano Enrique. Pablo es complicado, o sea, sus mismos compañeros, ¿sí o no? Está escrito, no recuerdo si por Pedro escribe algo así de que Pablo tiene una manera muy difícil de escribir. Pablo lo dijo, está en la escritura eso. Y la verdad es que sí, pero el Espíritu nos va dando entendimiento y nos va mostrando. Y dice Pablo aquí, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, por supuesto. Pues o sea, a partir de que Adán desobedeció a Dios, el pecado reinó en el mundo. Y no pasó mucho tiempo en que sus hijos se mató uno a otro, o sea, y entonces se empezó a manifestar que verdaderamente el pecado estaba ahí. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Claro, Pablo no está diciendo aquí otra cosa de que no es que no hayan pecado, no, ya dijo que había pecado en el mundo. Pero como no hay una ley que te diga que está mal, pues no te inculpa de pecado, pero el pecado está manifestado. De hecho, el pecado está hecho. Desde Adán se dice que pecó, no había ley, simple y sencillamente Dios le dijo Porque desobedeció. una cosa, le dijo. Un solo mandamiento le dijo. ¿Sí? Y decidió no obedecerlo. O sea, tener en poco la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y luego, no obstante, o sea, a pesar de que no te inculpa porque no hay ley, pero no obstante, reinó la muerte. O sea, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Está poniendo hasta Moisés y después también, pero dice que hasta Moisés porque ahí entró la ley. Porque ahí... Eso es lo que nos está explicando Pablo. Ujú. Ahí en el Sinaí con Moisés nos dio la ley. Entonces aquí, ahora sí, con la ley te dice, robar está mal, matar está mal, mentir está mal, codiciar está mal. Exactamente. Sobreabundó el pecado, No, porque nos mostró todo. lo mostró. Esa es la parte, pero ahorita vamos a llegar ahí. Dice, ¿qué había entonces en el mundo antes de la ley? Pecado. Pecado. Claro, por supuesto. Viene un pequeño speech por ahí. Más adelantito. Ahí estaba, ¿sí está? Sí, es ahí. Ah, ¿Me ayuda, hermanita Leti, con eso? Está en la pantalla, o como guste, Ok, donde usted ok. guste. ¿Cómo podemos observar en estos versículos, a pesar de que no había ley en el mundo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán? Esto comprueba
lo establecido en el versículo 12, que el pecado se transmitió a todos los hombres como un virus espiritual hereditario, por decirlo de alguna manera. Además, se nos dice que Adán era figura del que había de venir. Así es. Ahora, hay dos cosas aquí, o sea, bueno, ya está diciendo ahí en el speech, pero creo que lo vamos a ver adelantito. Pero lo que sí dice es que Adán era figura del que había de venir. Y dice figura obviamente es guardando todas las proporciones, pero Adán tuvo el privilegio, por eso es que dice que los demás no pecaron como Adán. Como la transgresión. Así es, porque Adán tenía la capacidad de obedecer. De no pecar. De no pecar. No nació con pecado. Exactamente, de obedecer a Dios, o sea, y no hacer lo malo. Sí, Él podía hacer cualquiera de las dos cosas. Pecar o no pecar, ¿sí? Al final terminó por desobedecer al Señor, no tomando en cuenta lo que Dios le dijo, por obedecer a su esposa, el que tenga... A la lluvia y doña. No es cierto. Pero pero está ahí, ¿no? O sea, a lo que me refiero es el tomar en poco la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y en ese tiempo Adán le había dado solo un mandamiento y terminó transgrediéndolo, pecando, ¿verdad? Vamos a continuar y ahorita seguimos ahí. Ok, versículos 15 y 16. Laura, mija, ¿me ayudas? Sí. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Esa es la combinación, o sea, de que Adán pecó y esa transgresión infectó de pecado, pero el don de Dios es que muchas transgresiones son limpiadas y quitadas por medio de ese don, ¿no? Antes de esto, como quiera, quería hacer énfasis en algo, ¿no? El cual es figura, que Adán es figura del que había de venir. Y ya dijimos que Adán tuvo la capacidad de que pues no estaba en pecado y tenía la capacidad de obedecer a Dios, esa es una. Obviamente que Dios le dijo que si comía del fruto de ese árbol, ciertamente moriría. Y entonces, obviamente, sabemos perfectamente que murió el espíritu y que después él mismo también, al transcurso del tiempo, iba a morir su carne, ¿verdad? Y esa es la parte de Adán, ¿verdad? Mas, sin embargo, nuestro Señor vino a vivir aquí, se vistió de carne, ¿verdad? Para poder tener la moneda de cambio para pagar con su vida, con su sangre, nuestra salvación. Obviamente sin pecado, ¿verdad? Porque pues si hubiera pecado, entonces ya cualquier hombre hubiera podido morir, ¿verdad? Pero por eso es que su sangre es preciosa, porque fue sin pecado. Pero tenía esa capacidad. Claro, porque... Por eso, obviamente, como hombre, en su naturaleza de hombre, fue tentado. Tenía esa capacidad, así es. Pero eligió no. Por eso pienso yo, por eso Adán es la figura del que había de venir. Exactamente. Con esa capacidad. Y solamente por eso dice la Escritura que hay solamente dos, que es Adán y el postrer Adán. O sea, es el primer Adán y el postrer, es decir, el último, no hay más. O sea, es uno y otro. Y entonces es esa parte de Cristo, 100% hombre y 100% Dios, pero siendo hombre fue tentado en todo y no pecó. O sea, lo declara Hebreos.
también hablaba, no me acuerdo si era Juan Carlos o el pastor, que por haber nacido de una virgen, él también nació sin pecado. Claro, claro, Jesús. porque no hubo entre hombre y mujer una relación, sino que él simplemente se utilizó a María como una incubadora, ¿verdad? Sí. Y por eso es que tenía que ser una mujer virgen. O sea, que no había conocido varón ni mucho menos para evitar eso. Pero Adán también nació sin pecado. No, Por sí, supuesto. Leti, precisamente Sí, por esa es la supuesto. comparación, que Jesús nació sin pecado, así como Adán. Sí, por supuesto, por supuesto. Y Adán, ya lo comentamos, que tenía la capacidad de obedecer a Dios. O sea, pero tuvo esas dos elecciones y en un momento decidió no obedecer. Ahora, Jesucristo también tenía esas esas dos capacidades. opciones, sí. Tenía las dos opciones. Y acuérdense que cuando pasó los 40 días fue En el tentado por el desierto. demonio. Fue tentado por el demonio y tenía toda la capacidad de desobedecer. Y la tentación no fue poca. Por las condiciones en las que se encontraba, ¿verdad? Entonces, eso nos habla mucho del poder, del amor y de la misericordia de nuestro Señor, ¿no? Dice, la preguntita ahí dice, enumera los contrastes entre el don y la transgresión. Dice, versículo 15. Que Por la transgresión de uno que murieron los muchos, y por la gracia de un por el hombre, don. Jesucristo, abundaron mucho mucho más más para los muchos la gracia y el don de Dios. Amén, exactamente así. Y luego versículo 16, La transgresión, el juicio vino a causa de un solo pecado que para la transgresión, condenación. Para condenación, Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así es. Muy bien. Y luego creo que hay más, ¿verdad? Versículo 17 no lo hemos leído, ¿verdad? No. Ok. Y ver esa parte... Perdón. Ok, versículo 17. ¿Me ayuda, hermanita Laura? Sí, claro. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Amén. Me encanta. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Y híjole, ¿cómo es la escritura, no? Porque obviamente, como siempre lo decimos, la gracia es suficiente para todo y limpia todo pecado, nomás que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En eso se hace efectivo a los que la reciben. ¿Verdad? Dice así, enumera los contrastes entre el don y la transgresión. Versículo 17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por uno solo, Jesucristo, reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Exactamente. Nada más los que, ¿ya? ¿Preguntas, dudas, comentarios?
Versículos 18 y 19. Amor, ¿me ayudas con ellos? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Bueno, pues sabemos de lo que nos está hablando, ¿no? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación para todos, ¿verdad? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, ya lo sabemos, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo, y entendiendo desde el principio lo que ocurrió con Adán y cómo es que a su tiempo vino a hacer la obra que tenía que hacer para llevarnos uno a uno por la locura de la predicación del Evangelio. Esto digo de la predicación del Evangelio de Cristo hacia adelante, ¿verdad? Pero como bien nos lo explicó Juan Carlos, Abraham y los del Antiguo Testamento creyeron en Cristo, nomás que lo veían a futuro, y nosotros creemos en Él, pero lo vemos en el pasado, ¿verdad? No lo hemos visto nosotros, como Abraham tampoco lo vio, lo entrecomillo, porque Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó, ¿verdad? O sea, entonces el Señor nos hace ver, así es, y pues, ya sabemos que interviene la fe, que interviene la gracia, la misericordia del Señor para con cada uno de nosotros, de sus escogidos, los que Él inscribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el mundo se fundara. Ya había escrito que Abraham, que todo, Isaac, Moisés, todos, y todos los de acá, ¿verdad? Entonces, es impresionante, pero esto es así. Dice, ya respondimos las preguntas, ¿no? Enumera los contrastes del 18 y se me hace que ya. No, del 18 al 19 todavía no, hermano. Ok, vamos a enumerar. Dice, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. así es. Por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el Por la 19. desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Wow. ¿No queda claro aquí que no es por obras? O sea, queda clarísimo. Eso es lo que Pablo está terminando de encerrar. O sea, entiendan que esto es gracia, fue por un hombre. Así como tú no hiciste nada y eres un pecador de primera, lo digo por mí, así como no hiciste nada para ser salvo, y el Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio de su gracia y de su Espíritu para poder verle como nuestro Salvador. Y esa es la evidencia. Después de que le ves como Salvador, empiezan tus obras en Él, no en ti, sino, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Preguntas, dudas, comentarios. Romanos 5:20. ¿Me ayuda, hermano Enrique? Sí, hermano. 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Gracias. Y este es donde quería ver, porque estos dos versículos son los de memorizar, y aquí es donde quería hacer esta observación dice, pero la ley se introdujo, es decir, cuando Dios le da la ley a Moisés en el Sinaí, ya había pasado desde Adán hasta Moisés mucha gente, pero ya habían pecado, obviamente, nada más que no habían transgredido la ley porque no había ley. No había ley. Entonces, por eso dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado sobreabundase. Ahora, no es para que todos
pequen en demasía, no. Para que se den cuenta lo que están haciendo, que el pecado que están cometiendo. Para eso es que dice, para que el pecado abundase. El pecado ya estaba abundado, nomás que pues no había transgresión de ley porque no había ley. Pero ahora que el Señor te dice que mentir es transgresión de la ley, pues entonces te das cuenta que eras un transgresor de la ley. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero yo, antes de conocer a mi Señor precioso, yo me creía bueno. Yo también. Y me creía que no mentía. Es más, me hacía así como que no, yo no digo mentiras. Yo decía eso. Y cuando veo la santidad de mi Señor, cuando se pone enfrente, quedé como más negro que nada. O sea, claro que mentía. A mis conveniencias y a mis... ¿verdad? Entonces, para eso, entonces una vez que el Señor se te presenta y te dice, así es como debes de estar, Juan de Dios, mira, así de limpio. Espérame, Señor, déjame ver si con el Ariel puedo hacer algo. No, ni con el Ariel, ni con el Bel Rosita, ni con el nada, ¿verdad? Ni con el cloro. No, tiene que ser la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos y dejarnos sin mancha delante de Él. Pero esto es hasta que no se te da la ley, te sabes que canijos, y la verdad es que sobreabundó el pecado porque había demasiado, nomás que no lo veía. Exactamente ocurrió lo mismo con el Sinaí. ¿Para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase. Así es. ¿Pero qué sucedió cuando el pecado abundó? Sobreabundó la gracia. Wow, increíble. Ese es el amor de nuestro Señor, ese es el poder de nuestro Señor. Porque no está en nuestras fuerzas ser blancos, ser puros, ser infalibles. No está en nuestra naturaleza. No podemos llegar ahí. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Siguiendo a nuestro precioso Señor. Él es el que fue infalible. Él es el que no pecó. Él es el que cruzó. Aquí en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, aunque quieran. Sí. No pueden. La Escritura es tan clara. Yo me acuerdo cuando el pastor mencionó eso, Nelly, mi hermana, tenía poco que se había venido para McAllen. Cuando el pastor dice eso, dice Ale, ahora entiendo. O sea, no se puede sujetar, pero tampoco puede. Aunque quisieran, no puede. Sí. O sea, no se sujeta, pero no se sujeta no porque no quiera, sino porque no puede. Aunque quiera, no puede. Uf, te deja fuera. Te deja fuera de la puerta. Entonces, ¿cómo entro, Señor? Pues mi soberanía te va a meter. Así es. Romanos 5:21. ¿Me ayuda, hermanita Tere? Claro que sí, hermano. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén y amén. Dios mío. Dice la preguntita ahí, ¿para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Todo el versículo. Señor nuestro. Entonces, es la gracia. Es por fe. ¿Qué podemos hacer para que por gracia reine la vida eterna en nuestras vidas? Alguien dígame qué hay que hacer. Solamente creer en Él. Creer en Él. Y para poder creer en Él, ¿qué necesito? Fe. ¿Y cómo agarro la fe? ¿Dónde la compro? Por el oír la palabra de Dios. Ay, Señor precioso. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad.
No hay a dónde ir, chicos. No hay otro lugar. No existe otro lugar. Sí, vamos a trabajar, sí, vamos a hacer cosas en nuestra vida cotidiana, pero pongamos en primer lugar a nuestro Señor. Es una necesidad para nuestras vidas. Una necesidad apremiante. O sea, lo que más necesita todo ser humano es estar cubierto y estar cerca de la palabra de Dios y estar en comunión con Él. Preguntas, dudas, comentarios.